Muy buenas noches. En Cantabria, desde La Solana, tenemos esta noche un invitado excepcional, una persona que aúna una serie de virtudes y de conocimientos que hacen de él un personaje poliédrico al que en esta media hora de programa vamos a tratar de preguntar sobre diferentes asuntos para que nos ilumine con su conocimiento. Me refiero a Rafael de Ramón. Rafael de Ramón, buenas noches. Buenas noches, Miguel Ángel. Economista, durante muchos años un altísimo cargo en el Grupo Saint-Gobain, en Funditubo y en otras de las empresas del Grupo Saint-Gobain en España. Por tanto, una persona que conoce a fondo y de verdad cómo están las empresas, cuál es la situación de la economía española y no solamente del mercado interior, sino del mercado internacional. Pero además, Rafael de Ramón es el presidente de la Casa de Cantabria en Madrid. Sin duda, la Casa Regional Cántabra referente en España y en el mundo, tanto por su dimensión como por sus propias infraestructuras. Y analizaremos también algunas otras facetas de nuestro entrevistado de hoy, como es ese ámbito que yo creo que él ahora tanto le gusta, que es el de escritor, el de novelista y el de creador. Pero vamos a empezar por la Casa de Cantabria, si a usted le parece. Me parece perfecto. Bueno, pues la Casa de Cantabria en Madrid, yo creo que muchos cántabros no la conocen, no han estado, han pasado por Madrid muchísimas veces y no se han acercado a esa gran embajada de Cantabria que tenemos en la capital de España. Bueno, ¿qué actividad realiza ahora mismo la Casa de Cantabria? ¿Cuál es la situación? ¿Cuántos socios tiene? Acaba de decir algo que a mí me duele siempre que hablo de la Casa de Cantabria en Madrid. Y es que me encuentro con cantidad de cántabros que no solamente pasan por Madrid, sino que viven en Madrid y que no conocen la Casa de Cantabria en Madrid. Y además, si dijéramos es que está en un sitio alejado, es una casa pequeñita, es una casona maravillosa, en el centro de Madrid, al lado del Retiro, y que cada uno que viene se siente admirado por ella. Entonces yo, cada vez que me encuentro con alguien que dice que no ha visto la Casa de Cantabria en Madrid, lo cojo de las orejas y lo llevo hasta allí. Siempre me lo agradecen. En cuanto a las actividades, pues las actividades de la Casa de Cantabria ahora en Madrid son más de las que aparecen y menos de las que me gustaría. Más de lo que parece porque es muy difícil hacer muchas actividades en la Casa de Cantabria en Madrid y a mí me gustaría utilizar esa casa para muchas más cosas. De todas formas, tengo que decir que cada semana hay por lo menos 3 o 4 eventos, es decir, tanto conferencias como conciertos, como teatro, en fin, todas las semanas hay de 3 a 4 eventos en esa Casa de Cantabria en Madrid, gracias a la Junta Directiva, que trabaja sin cesar y además trabaja por amor al arte, hay que decirlo. Una de las ideas que inicialmente impulsó el proyecto, estamos hablando de una nueva Casa de Cantabria, refiriéndome al edificio magnífico, en efecto, que está en la calle Pío Baroja, junto al Retiro, como usted acaba de decir, y que es, yo me atrevo a decir, una de las mejores casas regionales que hay en Madrid, la de Cantabria. Como digo, cuando ese proyecto se puso en marcha hace más de 30 años, yo creo ya, sí, una de las ideas era que el gobierno de Cantabria tuviera ahí una especie de oficina permanente para atender pues, a los asuntos que Cantabria tiene siempre pendientes en Madrid, en los ministerios, en la administración central, y al mismo tiempo servir también, como no, pues de una especie de pequeña oficina para empresarios que van a Madrid a resolver cosas y necesitan algo. ¿Hasta qué punto eso se consolidó? ¿Cómo está esa idea? Efectivamente, el gobierno regional es uno de los propietarios del edificio de la Casa de Cantabria en Madrid. Y como tal propietario tiene un trozo suyo propio, que utiliza desde que yo estoy como presidente. En repetidas ocasiones, tengo que decir que el presidente de Cantabria, Ignacio Diego, ha venido varias veces
a hacer reuniones, a tener su despacho allí y así como otros miembros de la administración de Cantabria lo utilizan. Vuelvo a repetir, menos de lo que me gustaría, pero hay que reconocer que lo utilizan y tienen allí su espacio y toda la casa para ellos, claro. Otra de las cuestiones que yo creo que se plantean ahora es que las casas regionales en general, y la de Cantabria pues no es una excepción, han perdido fuerza porque quizás con las mejores comunicaciones, con el crecimiento del nivel de vida, la facilidad de viajar de Madrid a Santander o de Madrid a Cádiz o a Galicia o a donde queramos ponerlo, pues ha hecho como que las personas cántabras que viven fuera, que viven en este caso en Madrid, bueno, sigan más conectadas a su tierra que lo que ocurría hace 20 o 30 años, en el que los viajes eran más complicados, más costosos y no estaban tan al alcance de cualquiera en el momento que prácticamente quieran. ¿Cómo está afectando esto y hasta qué punto se está trabajando en una reforma de lo que es el concepto mismo de las casas regionales? Esto es sin duda el grave problema que tienen no solamente la Casa de Cantabria en Madrid, sino el resto de casas regionales. Le puedo decir que estaba hablando últimamente con los presidentes de las casas regionales de Asturias, de Castilla y León, de La Rioja, y todos notan ese gran problema. Y es que antes la casa regional era un lugar de conocimiento, de unión, de pertenencia de los distintos elementos que vivían en Madrid, donde se conocían, hablaban de su tierra y tal. Y como dice, hoy día eso ha terminado, porque efectivamente de Madrid a Cantabria son 4 horas y además con unas magníficas carreteras y un coste muy reducido, con lo cual la gente de Madrid que quiere estar con los cántabros se viene a pasar el fin de semana a Cantabria. Eso es una realidad. Pero yo creo que las casas de Cantabria, la Casa de Cantabria en Madrid en particular, tiene su razón de ser. Y tiene su razón de ser en traer la cultura de Cantabria a Madrid. Pero no solamente para los socios, sino para la gente de Madrid. Tenemos que ser capaces de crear ese ámbito de cultura dentro de lo que es la Casa de Cantabria para que la gente venga a culturizarse, entre comillas. Tanto los socios como los no socios, que vengan a la Casa de Cantabria como un centro de cultura. Y por otra parte, y ahí sale mi versión empresarial, no puedo negarlo, siempre les digo lo mismo a los empresarios cántabros. Tenéis un escaparate que no puede ser mejor. Una casa magnífica, un escaparate para vuestros productos, un escaparate para vuestras reuniones, una casa para vosotros, para que vengáis a este mercado que es Madrid, que no es mal mercado, y que encima tiene una especial predilección por Cantabria. A los madrileños les gusta mucho Cantabria. Y yo siempre les digo, aprovechadlo, venid allá a la casa, utilizadlo como escaparate. Y ya en esa estamos también. Bien, es más, en esto de la difusión cultural, de cultura, de costumbres, de tradiciones, la Casa de Cantabria en Madrid tiene hasta bolera. ¿Cómo está funcionando eso? Eso es otra de las cosas cuando les digo a los cántabros que no la conocen, que tenemos una capilla, yo más que capilla diría casi una iglesia, En efecto. De la bien Aparecida. Es un edificio junto con el resto de la Casa de Cantabria, y les digo que al lado del Retiro tenemos una bolera. La gente casi ni me cree, y efectivamente la tenemos. No es fácil mantener una peña de bolos, porque los bolos aquí en Cantabria, Dios gracias, se han reverdecido mucho, pero en Madrid encontrar gente que juega los bolos es complicado. Y entonces estamos utilizándolo para algo que no tiene nada a ver con Cantabria, pero que se utiliza, que es la petanca. Y entonces hay muchos gente de la tercera edad, no sé qué, y les hemos prestado esa bolera para que lo hicieran para petanca. De vez en cuando, por supuesto, hay tiradas de bolos, claro, pero no es regular, aunque a mí me gustaría. Bien, los bolos, la petanca, ¿por qué no? Y la Casa de Cantabria en Madrid, ¿qué proyectos hay ahora mismo en marcha
de la Casa de Cantabria, bueno, pues para lo que resta de este año o de cara al futuro? Es decir, ¿en qué ideas está trabajando la Casa de Cantabria en Madrid? Las ideas, sobre todo, en varias direcciones. La primera es la cultural. Estamos tratando de aumentar el número de conciertos, por ejemplo. Estamos tratando de aumentar un cineforum que ha empezado y que queremos que se desarrolle. Estamos tratando de desarrollar las peñas, porque las peñas que tenemos dan muy buen juego. Tenemos la peña de los foramontanos, que es una peña espectacular. Son 40, 50 personas que no paran de hacer viajes, de idas a los teatros en conjunto, visitar museos. Es decir, tienen un movimiento muy importante en la peña de los foramontanos. Tenemos la peña del Racing, la peña Vitioso, que es una peña de fútbol puro y duro. Tenemos la peña San Andrés, no hace falta que diga de dónde es esa peña. Y ahora estamos tratando de crear otro tipo de peñas. Por ejemplo, queremos crear una peña taurina, porque pensamos que, ¿por qué no? Madrid es taurina y Cantabria, Santander es taurina. Yo todos los años asisto a la feria de aquí, de Cuatro Caminos, y la verdad es que es muy interesante. ¿Por qué no? Lo vamos a hacer. Esta es un poco la orientación, y al lado de eso, vuelvo a repetir, tratar de ver qué es lo que se puede hacer, qué hacen en otras peñas, en este pequeño espacio que hemos creado entre varios presidentes de peñas, para ir aprendiendo de los otros. Bueno, antes se refería usted a la capilla, que en realidad en efecto es más que una capilla, es una iglesia. Ya quisieran algunas iglesias tener ese tamaño y, en fin, y ese altar con esas imágenes, etcétera, que es la iglesia o la capilla de la Bien Aparecida en Madrid, y que es una embajada religiosa nuestra. Ahora coincide que el arzobispo de Madrid, Monseñor Carlos Osoro, es un cántabro de pro. ¿Cómo son las relaciones de la Casa de Cantabria con el arzobispo nuevo en su condición de cántabro? Hombre, todavía, pobre don Carlos, está aterrizando. Yo he tenido ocasión de hablar con él por teléfono, pero mi intención y mi ilusión es que don Carlos, una vez ya pasado su primer envite de cosas que tiene que hacer muy importantes en la diócesis de Madrid, venga a nuestra fiesta de la Bien Aparecida. Sería para mí un honor que viniera a nuestra fiesta de la Bien Aparecida, sin duda va a venir, estoy convencido, a escuchar a nuestro magnífico coro, que tenemos un magnífico coro, y a escuchar el himno de la Bien Aparecida, bastante desconocido por la gente, diría yo, y sin embargo nuestro coro lo interpreta de una manera espectacular. Entonces, nuestras relaciones con la Iglesia siempre tienen que ser buenas, pero en el caso particular de don Carlos, en este momento, seguro que van a ser mucho mejores. Bueno, pasemos a otra de las facetas que usted conoce bien, como es el mundo empresarial. Yo he dicho en la introducción del programa que usted ha sido director dentro del Grupo Saint-Gobain de Funditubo, de otras empresas de Saint-Gobain, conoce por tanto la industria española, la industria europea, cómo funcionan las multinacionales. La pregunta del millón: ¿cómo ve el panorama económico español ahora mismo y en el futuro a corto o medio plazo? Yo, basándome en los datos, porque siempre voy a hablar de los datos, yo veo una evolución muy positiva del mundo empresarial español. Nada más que mirar, pues no sé, el sector del automóvil, que tocamos nosotros muy de cerca, puesto que acristalamos la mayor parte de los coches que se fabrican en España. El sector del automóvil es impresionante cómo está funcionando en este último año, sobre todo. El sector turístico, que todo el mundo habla de un sector de segundo orden, para mí es una industria espectacular y que hemos de desarrollar porque tenemos muchas opciones para desarrollarla. Y como eso podía citar el mismo sector de las obras públicas. Las empresas de obras públicas españolas están barriendo en el mercado internacional, están situándose en muy buen lugar dentro de lo que es el mercado internacional. Y le puedo decir que para Saint-Gobain, España es un país que cuenta.
que cuenta ahora y que va a contar en el futuro, sin lugar a dudas. Y estoy convencido de que lo mismo que Saint-Gobain piensan muchas multinacionales en el mundo. La queja habitual que escuchamos de manera reiterada es que sí, que bueno, que en este último año, en los últimos 15 meses, los grandes números de la economía empiezan a crecer, empiezan a funcionar, pero que eso no se nota en la calle, que el ciudadano de a pie no lo nota. Sí, no, eso es una realidad, pero la casa hay que empezarla por los cimientos, no por el tejado. Y entonces los cimientos son que los grandes números de la macroeconomía sean firmes, no sean una ilusión, no sean una cosa de un año. Tiene que ser algo firme, algo sobre el que se asiente de verdad esa economía, y a partir de ahí es cuando va a venir la inversión, tanto nacional como extranjera, y a partir de ahí es donde se van a crear los puestos de trabajo. Pero antes que nada hay que poner los cimientos, y los cimientos han costado mucho de poner, ¿eh? En 2 años nos han apretado por todos los lados para ser capaces de que esos cimientos no se tambaleen y no sean cosa de un año. Bueno, Cantabria, dentro de la economía española, parece que tiene un perfil ambivalente. Por una parte, hay una sensación de que hemos retrocedido en los puestos de economía respecto a otras provincias. Hemos llegado a ser la 5ª, la 6ª provincia española. Ahora parece que estamos en el número 20, en torno al número 20. Por otro lado, bueno, los índices generales no son malos, el nivel de paro es mucho más bajo que la media española, etcétera, pero hay una sensación como de falta de dinamismo en esta tierra, de falta de empuje. Visto con ojos cántabros, pero desde fuera, con una visión más global, ¿cuál sería su análisis sobre esta situación? Yo para Cantabria creo que tiene que aprovechar sus recursos. Tiene que aprovecharlos. Lo que no puede es tener esos recursos y que se queden ahí. Y cuando digo aprovechar los recursos, digo aprovechar los recursos del turismo, por ejemplo. Cantabria es un país, una zona, una autonomía que es admirada como paisaje, como atractivo turístico. No tenemos el sol de la Costa del Sol o del Levante, pero es que hay mucha gente que tampoco tiene que estar interesada en eso, está muy interesada en otras cosas. Por ejemplo, en el turismo rural, por ejemplo, en nuestras célebres cuevas que les admiran a todos. Por ejemplo, hay mucho atractivo turístico para Cantabria. El golf, Ballesteros, caramba. Si Ballesteros, hablas de Ballesteros en Inglaterra y es como hablar, no sé, de San Francisco de Asís. Y aprovechar eso. Aprovechar los recursos que tenemos. Y tenemos muchos, no solamente el turismo, incluso la industria, pero industria, tampoco hay que pensar la gran industria. Efectivamente, la gran industria está muy bien, pero hay una industria transformadora que teníamos que darnos cuenta que existe y que puede dar puestos de trabajo y puede dar mucha riqueza, digo, transformadora, por ejemplo, de la madera. Pues tenemos madera por todos lados. Si hubiese una industria transformadora de esa madera en muebles, en fin, todo lo que se puede hacer de ella, pues sería una solución importante para Cantabria. Y como eso, hay que ir analizando todos esos bienes que tenemos, que existen, y ver cómo desarrollarlos, pero no en la parte bruta, sino en la parte fina. Es decir, analizando cómo transformar eso. Deduzco de sus palabras que Cantabria como región, como comunidad autónoma, tiene buen cartel a nivel nacional e internacional. Magnífico. Yo le voy a contar una cosa curiosísima que lo suelo decir a menudo. Comprenderá que yo con mi puesto que he tenido en mis puestos que he tenido en Saint-Gobain, y sobre todo en Saint-Gobain, España, no quiero hablar de los otros que conozco en Europa o en Sudamérica, sino de España. He conocido muchas fábricas. Saint-Gobain debe tener en España, si no me equivoco, unas 14, 15 fábricas, y las conozco todas. Los mejores trabajadores son los de Cantabria. Y se lo dice a alguien que fue el responsable de los recursos humanos de toda la delegación de Saint-Gobain en España. Los mejores trabajadores y los más responsables son los trabajadores de Cantabria. Es una constatación, no es una idea, es una constatación que he hecho
que ha hecho alguien que ha estado por todo el ámbito industrial de Saint-Gobain en España. Y la verdad es que no me callo nunca de decirlo, porque cuando lo sientes y ves que es verdad, pues lo dices. Y bien, vamos a abordar el tercer aspecto de su perfil, que es, como he dicho al principio, esférico, es decir, tiene muchísimos puntos de vista, que es el de escritor. Bien, usted es escritor, ha publicado ¿Por qué un empresario, un alto ejecutivo, me imagino que con muy poco tiempo libre, se ha dedicado a la escritura y se dedica ahora a la escritura? No, la verdad es que me he dedicado a la escritura cuando he tenido tiempo libre. ¿Por qué? Pues la razón es muy simple. Yo, el planteamiento que me hice fue de decir, he pasado 43 años en la industria y eso de alguna manera me ha dado una experiencia importante. Y yo me dije, no tengo derecho a quedarme con esa experiencia. Creo que lo que debo hacer es transmitirla. Entonces lo que hago es transmitirla a base de charlas que doy, no hablando ni de marketing ni de tal, sino de la esencia de la empresa, que yo siempre digo lo mismo, la esencia de la empresa son los hombres. Y entonces de eso hablo a mis charlas. Y en mis novelas, es decir, son unas novelas escritas dentro del ámbito empresarial, no tiene nada que ver con una parte de enseñanza de empresarios ni nada de eso, sino para ver cómo se vive dentro del ámbito empresarial y cómo se vive y cómo lo viven las personas y los personajes de esas empresas. Y por eso lo he escrito. Bueno, ¿cuántos libros ha publicado? Y habla de dos aspectos. Por una parte, los libros más didáctico-empresariales y las novelas, aunque estén, digamos, proyectadas sobre una trama empresarial. No, he publicado 2 novelas. La segunda está a punto de salir, todavía no está en edición, vamos, que por cierto la va a editar una editora cántabra, como no podía ser menos. Cantín, si no me equivoco. Sí. Pero el resto, más que escribir, lo que he hecho ha sido tratar de transmitirlo a través de mis actuaciones como profesor en escuelas de negocios. He estado he sido profesor de SADE, he sido profesor de EBS, he sido profesor de posgrado en una universidad, refiriendo siempre a la parte empresarial. Entonces lo que he tratado es de transmitir los conocimientos que uno tiene, y los que tiene es precisamente ese mundo de la empresa. Y vuelvo a repetir, mundo, no elementos de la empresa, sino el mundo. Y eso es lo que he tratado y sigo tratando de transmitir. Bueno, a través de este trabajo como profesor, obviamente ha tenido y tiene contacto con las jóvenes generaciones de los empresarios que sin duda dentro de unos años pues van a ser los que gobiernen la economía española, esa economía real que está en las empresas. Hay un debate y una polémica sobre la formación de los jóvenes, que si es peor que antes, que si es mejor. ¿Cómo ve usted esto? No, yo las nuevas generaciones las veo muy bien. Son gente muy preparada. Yo, empezando por mis hijos, que son 2 empresarios ya, con sus 30 y tantos, 40 años, cosa que yo no fui, solamente fui un gestor dentro de una gran empresa, pero yo la veo francamente bien. Pero tienen que luchar contra una cosa, que a mí me parece que es el cáncer mayor que tienen las empresas y los empresarios y la gente que entra, claro, en la empresa, que es el corto plazo. El corto plazo se está comiendo a las empresas. No se puede trabajar buscando unos resultados de la semana o del mes. Se tiene que tener resultados en la semana y el mes, pero esta gente tiene que olvidarse de esa generación de resultados de la semana y el mes y mirar los resultados a medio y sobre todo a largo plazo. Es la única forma de mantener una empresa sine die, y no como ahora que se forman las empresas, el corto plazo las mata y duran nada. Esto es lo que los nuevos jóvenes tienen que meterse a la cabeza, que miren un poco el largo plazo, que merece la pena. Pues muchísimas gracias a Rafael de Ramón, presidente de la Casa de Cantabria en Madrid, una casa realmente modélica, que yo también, junto con él, les invito a ustedes a que cuando vayan a Madrid
la visiten, la vean, la conozcan, porque realmente merece la pena. Y muchas gracias por estas palabras sobre la economía española y sobre estas generaciones que sin duda dentro de poco gobernarán el país en la economía y en la política. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias.